Buen día, alumnos. Les voy a explicar en este video en qué consiste la guía número 7. Vamos a continuar con el texto informativo y el objetivo de la guía es producir una noticia. Si avanzamos en la guía, vamos a ver que aparece, para poder recordar, lo que es la finalidad de los textos informativos y cuál es el propósito que tienen también. Acá vemos algunos ejemplos, los tres que están acá, los que estoy destacando, principalmente son textos informativos periodísticos. Y también una característica muy importante que es la objetividad, es decir, informar sobre la realidad tal cual es, evitando opiniones e interpretaciones personales. Si bajamos, vamos a retomar, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que vamos a retomar el texto, haciendo una síntesis del texto que ustedes leyeron en la guía número 5, para poder hacer la diferencia entre noticia y reportaje. La noticia es un tipo de texto informativo periodístico, lo mismo que el reportaje, solo que se producen ciertas diferencias. La noticia es breve, en extensión, el reportaje es más extenso. Recuerden que cuando leyeron el texto de Alicia Carson, que era la joven que quería viajar a Marte, podíamos encontrarnos con 3 o 4 páginas, en donde habían incluso informaciones que estaban organizadas en apartados o subtituladas. La noticia se limita a un solo tema, en cambio el reportaje puede incluir subtemas o subtítulos, como nosotros lo pudimos encontrar y evidenciar en el texto que leyeron. La noticia informa sobre un hecho actual de interés público, el reportaje también, pero no necesariamente tiene que ser actual, sino que también pueden ser hechos del pasado. La noticia entrega datos precisos, por eso su extensión es menor, y el reportaje profundiza la información, es decir, hay una investigación más exhaustiva. Si seguimos avanzando, vamos a ver la estructura de la pirámide invertida, que tiene relación con la estructura de la noticia. Acá la pirámide indica la amplitud de la información. La parte más ancha es una información más general. En cambio, a medida que vamos bajando, esta información se va volviendo más precisa, más específica. Lo que tiene la noticia, principalmente, lo que primero que vemos es un titular, es decir, la letra más grande, es llamativa y resume el contenido. Sobre el titular nos encontramos con el epígrafe, que es una pequeña frase, una oración que contextualiza la noticia y ayuda a complementar el titular. Bajo el titular encontramos la bajada, que es un pequeño párrafo que amplía la información del título, es decir, nos entrega otro dato, no igual al epígrafe, y nos entrega información entonces para poder ir teniendo con más claridad acerca del hecho noticioso. La entradilla, que es el primer párrafo de la noticia, responde a ciertas preguntas que son las que están acá. No quiere decir que aparezca la pregunta y la respuesta, porque esto no es una entrevista, sino que es el periodista o el emisor el que va dando respuesta a medida que va contándonos el hecho, que va informando este hecho. Y finalmente el cuerpo, que es lo que continúa, son párrafos que vienen después, que desarrollan el hecho noticioso incluyendo datos que complementan la información entregada y por lo tanto es una información más específica. Acá tenemos un ejemplo en donde se puede ver cada parte de la estructura de la noticia. Tenemos un titular en letra grande, que concentra obviamente lo más importante de este hecho noticioso. Sobre el titular encontramos el epígrafe y bajo el titular encontramos la bajada. Si se fijan, no son iguales las informaciones, sino que complementan de distinta manera la información que me entrega el titular. Tenemos acá también el primer párrafo donde encontramos la entradilla o el lead. Acá nos va respondiendo las principales preguntas que yo les planteaba hace un rato y que se encuentran en esta sección de la noticia. Y después vamos viendo estos párrafos que vienen a continuación que conforman el cuerpo de la noticia donde nos van entregando más datos y desarrollando el hecho noticioso. La actividad de esta guía está explicada acá y lo voy a leer. A ver, lo voy a leer. Actividad de aplicación. Considerando los contenidos abordados en esta guía y el reportaje leído en la guía anterior, sigue los siguientes pasos para el desarrollo de las actividades. El paso 1, imagina que estamos en el año 2033 y Elisa Carson está lista para viajar a Marte y cumplir su sueño. Escribe en tu cuaderno los datos del reportaje que te servirán para incluirlos en el texto que deberás crear, es decir, la noticia. Ustedes primero van a planificar su texto. No lo van a escribir de manera inmediata, sino que primero van a escoger qué hechos importantes que se señalaron
o datos importantes que se señalaron en el reportaje, les sirven para poder crear este nuevo texto. Y además hay que hacer cuenta que estamos en el año 2033, o sea, en un futuro, y pensar que esta joven ya está dispuesta, lista para poder viajar a Marte. Bajo ese contexto, entonces ustedes van a plantearse ese hecho noticioso y lo van a escribir, que pasaría a ser el paso 2. Redacta en tu cuaderno una noticia. Y como en el ejemplo, indica cada parte de la estructura, como está acá. O sea, indicar cuál es el titular, cuál es el epígrafe, cuál es la bajada, y así cada una de las partes de la estructura. Si existe alguna duda, existen distintos medios para que ustedes puedan comunicarse conmigo, así que no lo duden. Cualquier duda me consultan. Que estén muy bien, chicos.